Hola, llegamos ahora a la última parte de la clase de Naive Bayes y clasificación de texto. Lo que quiero mostrarles ahora es algunas métricas de evaluación y formas para medir la calidad y el desempeño de un clasificador de texto. Vamos a ver métricas como Precision, Recall y F-Measure, ¿ya? Que puede que ya las conozcan por otros cursos que hayan hecho. Pero si ya las conocen, igual es bueno darles un repaso. Bueno, acá tengo un ejemplo de juguete en donde yo lo que hago es tener un corpus de testing distinto al que yo uso para entrenar, donde yo sé la respuesta correcta, ¿ya? Este es un problema de clasificación binaria donde mis salidas son dos, clase positiva y clase negativa, y la idea es predecir el sentimiento, ¿ya? Entonces mi corpus tiene oración: estoy triste, estoy feliz, ya no me quieres, me voy de aquí para siempre, es el día más feliz de mi vida, hasta nunca, malditos, viva la vida, ¿ya? Y con los labels correspondientes que conseguimos con un anotador humano, ¿ya? Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ya. Este entonces es un caso de clasificación binaria porque hay dos clases. Existen otros modelos, otros escenarios en que tengo multiclase, que tengo que predecir varias clases. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos clasificadores que yo entrené. Supongamos que usé dos algoritmos distintos sobre mis datos de entrenamiento. Y, por ejemplo, uno es Naive Bayes y otro una regresión logística. Y estas son las predicciones que hace, ¿ya? Este predijo positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Este predijo negativo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, ¿ya? Ninguno de los dos es perfecto, los dos cometen errores. Y la idea de una métrica es que yo pueda automáticamente saber si este es mejor que este, ¿ya? Que a veces es difícil de ver solamente mirando las predicciones. Generalmente las métricas se construyen en base a crear una matriz de confusión. Y una matriz de confusión es básicamente una tabla de contingencia entre los valores reales y los valores predichos. O sea, donde cruzo todos los valores de acá contra los valores de acá y cuento cuántas combinaciones aparecen, ¿ya? Entonces, si mi problema de clasificación es binario, tengo una matriz de 2x2. Si es de 3 clases, de 3x3, de 4 clases, de 4x4 y así sucesivamente. Muchas métricas están solamente diseñadas para clases ejemplo binario y hay que ver formas para extenderlas a multiclase. Ok, entonces, ¿qué es la matriz de confusión? Es la matriz de confusión donde yo tengo en mis filas las posibles predicciones que yo puedo hacer, positivo o negativo, y en mis columnas tengo los valores reales de cada salida, positivo o negativo. Y en cada celda yo cuento cada una de estas cosas. Acá, o sea, en esta celda de acá, cuento la cantidad de veces que el gold era positivo y la predicción era positivo. Acá que el gold era negativo y que la predicción era positiva. Aquí que el gold era positivo y la predicción era negativa. Y aquí que el gold era negativo y la predicción era negativa. Como se pueden imaginar, cada una de estas cosas recibe un nombre que se usa para entender lo que significa el tipo de error o de correctitud que estamos haciendo, ¿ya? Es claro que los elementos de la diagonal de acá son los que clasificamos bien y los que estamos aquí, en esta diagonal de aquí, son los que clasificamos mal, ¿ya? ¿Cómo se llama cada elemento de la celda? Los true positives o los verdaderos positivos son los casos en que era realmente positivo y yo predije correctamente como positivo. Acá tenemos, por ejemplo, un true positive para el modelo clasificador 1. Y aquí otro clasificador, un true positive del clasificador 1. Aquí tenemos un true positive del clasificador 2. Un falso positivo, un false negative, son los casos en que yo predije como positivo, pero realmente era negativo, ¿ya? O sea, yo predije positivo, pero era negativo. Acá hay un false positive. Aquí yo predije positivo, pero era negativo. Acá hay un false positive. Que ese es un tipo de error. Y un falso negativo es el error contrario. Es el caso en que realmente era positivo, pero yo predije que era negativo. Acá tenemos un false negative, ¿ya? Y finalmente tenemos los verdaderos negativos, que son los casos en que la salida era negativa y yo predije negativo, ¿ya? Acá tenemos un verdadero negativo. ¿Cuál es la métrica más simple que yo puedo calcular?
antes de entrar a eso, bueno, la métrica más simple que yo puedo calcular, se lo digo al tiro, es el accuracy. El accuracy son los casos correctamente clasificados sobre el total. ¿Ya? Entonces el accuracy se define como los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, y esto lo divido sobre todas las celdas. Verdaderos positivos, más falsos positivos, más falsos negativos, más verdaderos negativos. Esa es la accuracy. Entonces, si yo quisiera comparar estos dos clasificadores, podría comparar el accuracy de estos dos clasificadores. Aquí, más abajito, y en ella, para el clasificador 1 y para el clasificador 2, las salidas posibles, los verdaderos positivos, los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos negativos, para los dos. Entonces, ¿quién tiene mejor accuracy? El que tiene más elementos en esta diagonal sobre el total. Entonces, este modelo de acá tiene mejor accuracy, su accuracy sería 4 sobre 7, mientras que el accuracy de este sería 3 sobre 7. Entonces, si yo solamente considero accuracy, podría decir que el modelo 2 es mejor que el modelo 1. ¿Ya? Y eso se ve, acá tengo la fórmula calculada. ¿Ya? Acá, perdón, tengo la fórmula calculada accuracy. Entonces, si yo le pego aquí mi matriz de confusión, aquí, tengo un accuracy para el modelo 1, que es 0.428, y para este, mi accuracy es 0.571, ¿ya? Es mejor. ¿Es accuracy la mejor medida que podemos usar para todos los casos? No necesariamente, ¿ya? Imaginémonos el caso en que mi dataset realmente gold es muy desbalanceado. ¿Ya? Me refiero a desbalanceado en que hay una clase mucho más mayoritaria que otra. Tenemos, por ejemplo, en clasificación de spam, puede que tengamos 10.000 casos negativos que no hay spam y solamente 100 casos positivos que sí hay spam. Entonces un modelo que solamente optimiza accuracy puede tender a sobrepredecir la clase positiva o alguna de las dos, la clase mayoritaria en verdad. Y eso no es bueno. Entonces si tenemos clases muy desbalanceadas, un modelo que maximiza accuracy puede tener un modelo que diga todo como positivo o todo como negativo, depende de cuál sea la clase mayoritaria. Y ese modelo en verdad no tiene ningún sentido, no hace ninguna predicción, pero tiene muy buena accuracy. Entonces necesitamos tener métricas que tengan más sensibilidad sobre los tipos de errores. Sobre los falsos positivos, los falsos negativos, que esas son precision y recall, que vamos a ver ahora. Ya, aquí tengo una matriz de confusión y la precisión se define como la fracción de elementos que yo clasifiqué correctamente dentro de los total que yo clasifiqué como positivo. Mientras que el recall es cuáles de todos los que realmente eran positivos, yo clasifiqué como positivo. Veámoslo en más detalle en mi planilla que tengo acá. La precisión es la fracción de elementos que yo clasifico correctamente de la clase positiva, o sea, los true positives, sobre todos los que yo dije que eran positivos, o sea, los true positive y false positive. Y el recall es la cobertura, o sea, cuántos de los que realmente eran positivos yo dije que eran positivos. Entonces sería true positive partido en true positive más false negative. Entonces, en la precisión le importan mucho los falsos positivos, mientras que el recall considera los falsos negativos. ¿Ya? Y conceptualmente, por ejemplo, en recuperación de información,
un buscador sea preciso es que de los elementos que los documentos que él te dice que son relevantes, que te muestra cuántos de esos realmente eran relevantes. En cambio, el recall era de todos los que realmente eran relevantes, cuántos yo te mostré como relevantes. Y hay un trade-off entre estas dos cosas. Entonces, a veces maximizar una implica minimizar la otra. Y se lo quiero mostrar ahora con el ejemplo, pero antes quiero ver que podemos comparemos la precisión y el recall del clasificador 1 y el clasificador 2. De estos de acá. Ya, entonces este de acá le pegamos aquí los resultados y tiene una precisión de 0,5 y un recall de 0,5. Mientras que el clasificador 2 tiene una precisión mucho más alta de 0,6 periódicos, pero un recall de 0,5. O sea, si nos importara solamente el recall, el modelo 1 y el modelo 2 son igual de malos. Si realmente queremos saber cuál es más preciso, el modelo 2 es más preciso. O sea, cuando me dice que algo de los que me dijo que eran positivos, había mucho más positivos. Pero en recall, en cobertura, ¿cuántos de todos los positivos pudo decirme que eran positivos? Son iguales, que es un medio. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta ahora que Precision y Recall me cuentan historias que la Accuracy no me podía contar. ¿Ya? Y lo bueno es que estas métricas son mejores cuando tengo datos muy desbalanceados. ¿Ya? Y eso lo vamos a entender mucho mejor viendo cómo se comporta un clasificador probabilístico. Que lo vamos a ver ahora. Aquí tengo un clasificador probabilístico y distintos thresholds de decisión que me permiten entender mejor el trade-off que hay entre la precisión y el recall. ¿Ya? Pensemos que un clasificador como Naive Bayes lo que realmente te da es una probabilidad. ¿Ya? Te da una probabilidad de que el documento pertenezca a la clase positivo, me da una probabilidad de que el documento pertenezca a la clase negativo. ¿Ya? Si la clasificación es binaria, uno puede decir que la probabilidad de que el documento sea positivo es igual a 1 menos la probabilidad de que el documento sea negativo. Entonces, o sea, una probabilidad ya es suficiente, me da toda la información. Supongamos que el clasificador 3 es un clasificador probabilístico y yo tengo las salidas que me da, o sea, la probabilidad de que este documento sea positivo. Le asigno a este 0,8, a este 0,7, a este 0,2, a este 0,1, a este 0,4, a este 0,2, a este 0,6. ¿Cómo yo obtengo, evalúo precision, recall o accuracy de este clasificador? Necesito yo tener un threshold, un umbral de decisión, que generalmente se asume que es 0,5, pero puede ser distinto. ¿Ya? Y uno lo puede cambiar para, por ejemplo, maximizar precisión o para maximizar recall. ¿Ya? Entonces, si hacemos que el umbral es 0,5, lo hacemos con mayor estricto, este quedaría positivo, porque esto es mayor que 0,5, esto positivo, esto negativo, esto negativo, 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 positivo. ¿Ya? Y esto me da una precisión de 1, buena precisión, y un recall de 3/4. Quizás este no es el mejor ejemplo, pero a veces si uno quisiera mejorar más la precisión, puede subir el threshold. Le exijo más para clasificar como positivo y así me aseguro de que los que yo digo que sean positivos tengan más probabilidad de ser positivos. Entonces acá si tengo un threshold muy alto, de 0,75, este lo clasifico nomás como positivo y todos los demás como negativo. Tengo una precisión absoluta, porque el que yo dije que era positivo, sí era positivo. Pero mi recall es pésimo, baja. ¿Por qué? Porque del total de positivos, que son 1, 2, 3, 4, yo solamente dije que 1 era positivo. Y al otro extremo, si yo bajo mi threshold a lo mínimo posible, a 0,05, lo que obtengo es que mi precisión baja, porque yo digo ahora que todos son positivos. Entonces, ¿cuántos de los que yo dije que eran positivos realmente eran positivos? Solo 4, que son estos de acá, 1, 2, 3, 4. Pero mi recall es buenísimo. De los que yo dije que eran, de los que realmente eran positivos, positivo, 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 estos 4, yo en los 4 casos dije que era positivo y tengo un recall máximo. Esto me dice que hay un trade-off entre precisión y recall y hay una métrica que se llama F-measure que trata de tener el balance entre las dos cosas.
la función f, que la f-measure, es una forma de combinar el trade-off entre precision y recall, ¿ya? Que básicamente es una media armónica ponderada, ¿ya? Y se puede parametrizar con dos parámetros, alfa o beta, ¿ya? Un promedio armónico básicamente tiene la propiedad de ser súper conservador, entonces se parece mucho más al mínimo, ¿ya? Que al promedio. Está más cercano, siempre el más chiquitito. Si uno asume que, con esta fórmula de acá, si uno asume que alfa es un medio, o sea que le doy la misma importancia a precisión y recall, tengo exactamente una media armónica, ¿ya? Que es 2 partido en 1 partido en precisión más 1 partido en recall. Si uno hace un poco de álgebra con eso, llega a esta fórmula. 2 por precision recall partido en precision más recall. Y lo bueno de esta fórmula es que es un estándar en NLP, clasificación de texto, recuperación de información, para medir clasificadores tomando en cuenta tanto precisión como recall. Así que una métrica estándar, úsenla, y es más robusta que accuracy porque es más robusta el tema de tener clases mayoritarias. Entonces aquí la tengo, aquí entonces f-measure es siempre f1 es cuando no pondero y solamente trato la precisión y recall de igual importancia, me queda 2 partido en 1 más precisión más 1 partido en recall, que es la media armónica. Eso con álgebra da 2 por precisión por recall, partido en precisión más recall, que es lo que tengo aquí, ¿no? 2 por precisión por recall, partido en 1 más precisión más recall. Ya, entonces ahora podríamos comparar para el clasificador 1, del ejemplo, que era más malo, ¿se acuerdan? Tiene un F1 de 0,5, bueno, el precisión y el recall eran iguales. Y aquí el recall era más bajo que la precisión y el F-measure está más cercano entonces al mínimo, al recall, que a un valor entre los dos. Eso es la F-measure, una súper buena métrica, úsenla. ¿Qué pasa cuando tengo más de 2 clases? Ahí se me complica esto, ¿ya? Se me complica bastante. Acá tengo un problema de clasificación de texto en que tengo muchas clases. Y básicamente mi matriz de confusión ahora es de la cantidad de clases por la cantidad de clases, ¿ya? Entonces tengo acá los verdaderos, acá que un documento sea del Reino Unido, UK, que hable sobre poultry, que es como esto es como tener que hacer chicken. Esto es la gente que se dedica al pollo, a la ganadería con pollo, trigo, café, tasa de interés, intercambio. Y acá están los casos que yo realmente asigné acá. ¿Cómo yo hago las métricas? Lo que yo siempre puedo hacer un problema, yo realmente puedo asumir de esta matriz de confusión de n por la cantidad de clases, puedo crear n matrices binarias de confusión, donde en cada matriz binaria de confusión yo lo que tengo es, asumo que una es la clase positiva. Entonces yo puedo asumir que, no sé, UK es la clase positiva y junto todas las demás como la clase negativa y tengo una matriz 2x2 de confusión. Y así yo le puedo calcular precision, recall, f-measure. Después tengo otra que es poultry. Entonces asumo que poultry es la clase positiva y todas las demás son la clase negativa y tengo otra matriz de 2x2. Y así puedo tener entonces para cada clase una precision, un recall y un f-measure. Y puedo saber entonces, eso es súper bueno analizarlo. O sea, cuál es el f-measure que estoy teniendo para cada clase. Puede que mi clasificador para una clase se porte muy bien, pero para otra se porte muy mal. Puede que algunas clases sean muy fáciles de predecir y otras muy difíciles de predecir. Entonces es bueno hacer ese análisis. Y si uno realmente quiere si en verdad uno quiere comparar un modelo contra otro, tiene que tener alguna forma de agregar estas f-measure por clase para comparar. Ya, lo más simple es promediar toda esta f-measure y eso te da un macro promedio. Y otra cosa más compleja es agregar las tablas y te da un micro promedio, que lo voy a explicar ahora a continuación. Ok, entonces resumiendo, si tengo varias clases, lo que yo puedo hacer entonces es asumir para acá, crear una matriz de confusión binaria por cada clase, de cierta forma, donde asumo que en cada matriz una de las clases es la clase positiva y junto a todas las demás como la negativa.
y puedo sacar un recall, un precision. Y el accuracy, de hecho, se puede sacar directamente sobre la matriz de confusión completa. Es solamente la diagonal sobre el total. Accuracy es una métrica que no es per clase, por decirlo así. Aguanta computarse directamente sobre múltiples clases. Una vez yo construyo mi precision y recall para cada, o if1 para cada clase, asumiendo que es la clase positiva, ¿cómo obtengo un gran promedio, una gran métrica, por ejemplo? Uno puede hacer un macro promedio, como les decía. Que macro promedio es que para cada clase uno calcula de su matriz de confusión binaria su precision, recall, depth measure, lo que quiera, y después promedia todo eso. Eso es la ventaja que tiene, que trata todas las clases por igual. Puede pasar entonces con una clase que es muy chiquitita, uno la está sobreponderando. Mientras que un micro promedio, que es un poco más difícil de entender, lo que uno hace es que uno toma todas n matrices binarias y las combina, y sobre esa calcula precision, recall, depth measure. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo del libro que se ve súper claro. Ya. Aquí tengo un problema de clasificación de 3 clases. Es una clasificación de spam, y las clases son si el mail es urgente, si es normal o si es spam. O sea, quiero darle prioridad a los mails más importantes y menos prioridad a los que son spam. Tengo mi matriz de confusión de 3×3. Y yo, como les decía, podría convertir esto en 3 matrices de 2×2, asumiendo que en cada caso urgente es la clase positiva y normal con spam son la negativa. Otra matriz en que normal es positivo y urgente con spam son los negativos. Y otra matriz en que spam es la positiva y urgente con normal son los negativos. Y calcular precision, recall, depth measure para cada tabla. También podría hacerlo directamente sobre esta, pero es más complejo de entender. Pero uno podría decir directamente cuál es la precisión acá de urgente. Serían los verdaderos positivos, todos los casos en que yo dije que era urgente. Partido los verdaderos positivos más los falsos positivos. Y los falsos positivos son estos dos casos ahora, porque ahora normal y spam los metí en una sola clase. ¿Ya? Y podría hacer lo mismo para recall y para urgente, y lo mismo que podría hacer para cada una de las otras clases. Para mí es mucho más fácil entender esta idea de esto, descomponerlo, como está aquí, en 3 matrices. Entonces aquí la clase positiva es urgente, aquí la clase positiva es normal y la clase positiva es spam. Para este caso, lo que yo puedo entonces hacer es calcular ahora precisión en cada una de estas tablas, que es lo mismo que hicimos antes, pero se entiende mejor. Entonces, precisión acá, se dan cuenta que acá los mails normales y spam se quedaron acá en el falso. Acá los mails spam y urgentes se quedaron en falso. Y aquí los mails urgentes y normales quedaron en el falso. Entonces, si yo calculo acá precisión, recall o depth measure para cada una tabla, el macro promedio es cuando yo promedio esto con esto con esto. 0.42, 0.52, 0.86. Es un macro promedio. Y lo que hace el macro promedio es que pondera las 3 clases por igual. El macro promedio, ese es el macro promedio. El micro promedio, por el contrario, lo que hace es que agrega a la tabla de contingencia. O sea, suma los verdaderos positivos de aquí, de aquí, de aquí, y tengo verdaderos positivos. Suma los falsos positivos de aquí, aquí y aquí, y tengo los falsos positivos de acá. Aquí con los falsos negativos, también falso negativo, falso negativo, falso negativo, tengo un falso negativo. Y con los verdaderos negativos. Y sobre esta matriz nueva agregada, que es de 2×2, calculo precision, recall, depth measure y tengo un micro promedio. ¿Cuál es la ventaja del micro promedio? Es que el micro promedio pondera más las que son más frecuentes. Si esta clase urgente era más frecuente, va a aportar más números, va a aportar más a estos de acá, entonces le estoy dando más, de cierta manera mayor importancia. Mientras que la macro promedio, básicamente los pondero todos por igual. Entonces, las dos tienen sus ventajas y desventajas. Yo recomiendo siempre, si tienen un problema multiclase, miren los dos, ¿ya? Porque les da información distinta. O sea, si quieren de verdad entender lo que hacen sus modelos, entre mejor entiendan las métricas, más comprensión pueden entender de lo que está pasando. Y si realmente quieren después hacer un análisis más fino, miren la tabla completa
de contingencia para ver qué tipos de errores están haciendo. E incluso es bueno a veces imprimir algunas salidas. Yo siempre recomiendo ver en qué está haciendo el modelo. ¿Cuáles son los falsos positivos que está haciendo? ¿Por qué está pasando que todos los positivos los está clasificando, qué sé yo, como urgente? Tal vez son muy parecidos entre sí. Eso permite mucho analizar bien, entender bien lo que hacen nuestros modelos. Ya, entonces esta es la idea de micropromediar contra macropromediar. Entonces macropromediar, compute performance para cada clase y luego promediar. Y en cambio el micro average, micropromedio, colecciono junto las decisiones, o sea, la cantidad de falsos positivos, falsos negativos, etcétera, de cada clase y los junto en una tabla 2x2 y sobre eso calculo precision recall de F-measure. ¿Cómo se les recomienda evaluar un clasificador? Siempre es tener 3 particiones, sobre todo si van a usar redes neuronales. Una de entrenamiento, donde yo, o sea, todo mi dataset completo que está etiquetado y lo separo en 3 partes. A veces las particiones ya vienen. Entrenamiento son los que yo uso para ajustar mi modelo, realmente para entrenar mi modelo, donde yo, por ejemplo, en Naive Bayes calculo las probabilidades. Development es donde yo puedo ajustar hiperparámetros, que acá podría ser el ponderador, por ejemplo, del Laplace smoothing, que son cosas que no se enteran directamente, pero son hiperparámetros. Y test, datos totalmente vírgenes, por decirlo así, que dejo al final, que nunca los miro, solamente los miro al final. Entonces lo que uno hace, ¿por qué? Porque uno quiere evitar overfitting. Overfitting es cuando mi modelo se aprende los datos de memoria y no tiene capacidad de generalización para datos distintos a los bits durante entrenamiento. ¿Cómo evito yo un modelo overfiteado, sobreajustado? Es un modelo que va a tener poquito error en training, pero mucho error en testing. Si no hacemos esta partición, puede que nos engañemos y solamente evaluamos en training con modelos muy buenos, pero en verdad solamente se está aprendiendo los datos de memoria y está sobreajustado. ¿Ya? Entonces lo que uno hace entonces generalmente en su partición de training, ajusta su modelo y evalúa en la partición de development, de valor. ¿Ya? Y acá sobre esta puede estar comparando varios hiperparámetros como, no sé, el valor de alfa hasta ahora del Laplace smoothing. Más adelante cuando hagamos redes neuronales vamos a ver que se va a entender mucho mejor esto. ¿Ya? Ahora solamente me importa que entiendan que tengo que evaluar sobre datos distintos de entrenamiento. Existe una cosa que se usa mucho en data mining, que se usa poco hoy en día en NLP porque los modelos como redes neuronales son muy caros, que es cross-validation, que básicamente uno repite esto varias veces. ¿Eh? O sea que, por ejemplo, tiene 10 particiones del dataset de training y usa, los separan 10 particiones y usa 9 de 10 particiones para entrenar y otra para evaluar. Después saco otra, la segunda, y esa la dejo solo para evaluar y entreno sobre la partición 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y evalúo sobre la 2. Después dejo la 3 para evaluar de nuevo y entreno sobre la 1, la 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y evalúo sobre la 3. Y así 10 veces y después promedio todos los resultados que salgo. Eso tiene sentido cuando tengo datasets muy, muy chiquititos, porque yo quiero que todos los datos usarlos para entrenar también. Pero en la práctica lo que más se usa hoy en día, sobre todo para Deep Learning, es esta idea de entrenamiento, development, que es validación y testing, que solamente lo uso al final. Ya, cuando vemos la clase de modelos lineales, esto lo voy a ver con mejor detalle, pero para que lo tengan en cuenta y lo van a ver mucho durante las tareas y las micro tareas. Y con eso terminamos la clase de Naive Bayes y evaluación de clasificadores. Nos vemos.